La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra en la residencia Herrera del Valle. El sol de mayo se filtraba perezosamente a través de las cortinas de seda de la mansión en Lomas de Chapultepec, proyectando sombras doradas sobre los pisos de mármol italiano. Emiliano, impecablemente vestido con su traje gris Oxford, revisaba distraídamente su teléfono mientras tomaba el café de la mañana en el comedor principal. Los pasos ligeros de Dieguito resonaron en el pasillo antes de que el pequeño irrumpiera en el comedor, con su uniforme escolar perfectamente planchado y una sonrisa que iluminaba la habitación. Detrás de él, con paso silencioso y eficiente, apareció Marisol, la nueva empleada doméstica que había llegado hace apenas una semana. «Papi, papi, Marisol me hizo hot cakes con cara feliz», exclamó Dieguito, trepando a su silla con la energía propia de sus 4 años. Emiliano levantó la vista de su teléfono, dispuesto a agradecer el gesto de la empleada, pero las palabras se congelaron en su garganta. Ahí estaba ella, colocando el plato frente a Dieguito, con ese movimiento grácil tan familiar, tan dolorosamente familiar. La luz de la mañana caía sobre su perfil de una manera que hizo que el corazón de Emiliano se detuviera por un instante. «Gracias, Marisol», logró articular, intentando mantener la compostura mientras sus dedos se aferraban imperceptiblemente al borde de la mesa de caoba. Ella respondió con una sonrisa tímida, esa sonrisa que había estado apareciendo en los sueños de Emiliano durante los últimos 2 años, desde que Jimena... No podía permitirse pensar en eso ahora. «De nada, señor», respondió Marisol con su suave acento de Tepoztlán, alejándose hacia la cocina. Fue entonces cuando sucedió. Dieguito, con la inocencia brutal de la niñez, pronunció las palabras que harían temblar los cimientos del mundo cuidadosamente construido de Emiliano. «Papá, esa empleada se parece con mamá». El tiempo pareció detenerse. El ruido del tráfico matutino de la Ciudad de México se desvaneció. El aroma del café recién hecho se volvió insoportablemente intenso. Emiliano se giró lentamente, como en cámara lenta, hacia la puerta por donde Marisol acababa de desaparecer. Su mente racional le gritaba que era imposible, que el parecido era una cruel coincidencia, que el dolor y la soledad estaban jugando con su percepción. Pero ahí estaba, el mismo perfil delicado, la misma forma de mover las manos al hablar, hasta la manera en que un mechón rebelde de cabello caía sobre su frente. «¿Papi? ¿Estás bien?». La voz preocupada de Dieguito lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, mijito, estoy bien», respondió automáticamente, aunque nada estaba bien. Nada había estado bien desde hace 2 años, y ahora, con la llegada de esta mujer que parecía un fantasma del pasado, todo amenazaba con desmoronarse nuevamente. El reloj de pie marcó las 8 con sus graves campanadas, recordándole que tenía una junta importante en media hora, pero mientras se levantaba y besaba la frente de su hijo, Emiliano sabía que este día marcaría un antes y un después en su vida, porque hay coincidencias que son demasiado perfectas para ser solo eso, y hay fantasmas que se niegan a permanecer enterrados en el pasado. Aquella noche, Emiliano no podía dormir. Desde su estudio en el 2º piso, escuchaba la voz de Marisol arrullando a Dieguito con una canción de cuna. La melodía se colaba por los pasillos de la mansión como un dulce fantasma, la misma canción que Jimena solía cantar: «Al arrorro niño, al arrorro ya». Teru se sirvió otro whisky y se acercó a la antigua cómoda de caoba donde guardaba las fotografías de Jimena. Con manos temblorosas, abrió el álbum de su boda. Ahí estaba ella, radiante en su vestido blanco, con esa sonrisa que iluminaba sus ojos color miel. Los mismos ojos que ahora veía en Marisol. El sonido de unos pasos suaves lo sobresaltó. Marisol apareció en el umbral de la puerta, sosteniendo una taza de té de manzanilla. «Disculpe, señor», susurró ella. «Vi la luz encendida y pensé que tal vez necesitaba algo».
Dieguito ya está dormido. Emiliano cerró el álbum con rapidez, pero no antes de que Marisol alcanzara a ver la fotografía. Un silencio denso llenó la habitación. «Gracias, Marisol», respondió él, intentando mantener un tono profesional. «Puedes retirarte». Pero ella permaneció un momento más en la puerta, sus ojos fijos en el álbum cerrado. «Señor, ¿puedo preguntarle algo?» Emiliano asintió, incapaz de encontrar su voz. «¿Por qué me mira como si hubiera visto un fantasma?» La pregunta flotó en el aire como una pluma, suave pero imposible de ignorar. El empresario consideró mentir, evitar la pregunta, mantener la distancia profesional que debería existir entre ellos. Pero algo en la manera en que la luz de la lámpara jugaba con las sombras en el rostro de Marisol, algo en la honestidad cruda de su pregunta, lo empujó hacia la verdad. «Te pareces mucho a alguien que conocí», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Alguien que ya no está con nosotros». Marisol bajó la mirada hacia la taza de té que aún sostenía. «A la señora Jimena», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo?» «Dieguito habla mucho de ella», explicó Marisol con suavidad. «Me muestra sus fotos y me cuenta historias. Dice que tengo su misma risa». Emiliano sintió que el aire se volvía más denso. «No solo es la risa», admitió, permitiéndose por primera vez decirlo en voz alta. «Es todo. La manera en que mueves las manos cuando hablas, cómo inclinas la cabeza cuando estás pensando, hasta la forma en que cantas esa canción de cuna». Un rubor suave tiñó las mejillas de Marisol. «Lo siento, señor. Si mi presencia le causa incomodidad, puedo buscar otro trabajo». «No». La respuesta de Emiliano fue más rápida y más intensa de lo que pretendía. «No, Dieguito te aprecia mucho, y eres excelente en tu trabajo». Marisol asintió lentamente, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Una verdad incómoda había sido pronunciada, y ya no había vuelta atrás. «Le dejaré el té aquí», dijo ella, colocando la taza sobre un posavasos en el escritorio. «Ayuda a dormir». Mientras la veía alejarse por el pasillo, Emiliano se preguntó si el verdadero fantasma no era el parecido de Marisol con Jimena, sino los sentimientos que comenzaban a despertar en su corazón. Porque había algo en Marisol que iba más allá del eco de su difunta esposa. Una luz propia, una calidez diferente que comenzaba a derretir el hielo que había construido alrededor de su corazón durante los últimos 2 años. Y eso, más que cualquier parecido físico, era lo que realmente lo aterraba. La oficina de Emiliano en el piso 40 del edificio corporativo ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México, pero él apenas la notaba. Su mente estaba en otro lugar, específicamente en un pequeño pueblo entre las montañas del estado de Morelos, Tepoztlán. «¿Estás seguro de que quieres que investigue esto?», preguntó Ricardo Mendoza, su abogado y amigo de toda la vida, mientras revisaba las notas que Emiliano le había entregado. «Sabes que remover el pasado puede traer consecuencias inesperadas». Emiliano se pasó una mano por el cabello, un gesto que delataba su ansiedad. «Necesito saber, Ricardo. No puede ser coincidencia. El parecido es extraordinario». Ricardo suspiró, recordando a Jimena. Había sido testigo en su boda, padrino de Dieguito, y ahora estaba aquí, a punto de investigar a una mujer que parecía ser el reflejo de su amiga fallecida. «Según el expediente de contratación», continuó Ricardo, «Marisol fue criada por su abuela, doña Carmen Reyes, en Tepoztlán. No hay registro de sus padres. ¿Y no te parece extraño?» Emiliano se levantó, incapaz de contener su energía. «Tepoztlán está a menos de 1 hora de la hacienda donde creció Jimena. Su padre, don Alberto, solía hacer negocios allí constantemente». «Emiliano», Ricardo dejó los papeles sobre el escritorio. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» «No lo sé», admitió él, deteniéndose frente al ventanal. «Pero hay algo más. Ayer, mientras cenábamos, Marisol mencionó que su cumpleaños es el 15 de agosto, el mismo día que Jimena». El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades inquietantes. «Don Alberto era un hombre complicado», dijo finalmente Ricardo,
y sabes que la familia del Valle tiene muchos secretos. Por eso necesito tu ayuda, respondió Emiliano. Necesito que vayas a Tepoztlán. Habla con doña Carmen. Averigua la verdad sobre el origen de Marisol. Ricardo asintió lentamente. Lo haré, pero Emiliano, hay algo que debo preguntarte y necesito que seas honesto. ¿Qué cosa? ¿Estás haciendo esto por Jimena o por Marisol? La pregunta golpeó a Emiliano como una ola fría. No había querido examinar sus propias motivaciones demasiado de cerca. ¿Estaba buscando respuestas para honrar la memoria de su esposa? ¿O estaba intentando justificar los sentimientos incipientes que Marisol despertaba en él? Solo quiero la verdad, respondió finalmente, aunque ni él mismo estaba seguro de creer en sus palabras. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Marisol y Dieguito en el jardín. Ella le estaba enseñando al niño a plantar flores en pequeñas macetas, sus manos gentiles guiándolas de su hijo. La escena le recordó tanto a Jimena que sintió un dolor físico en el pecho. Pero había algo más, algo nuevo, la manera única en que Marisol reía, el brillo especial en sus ojos cuando hablaba de las plantas, la forma en que el sol del atardecer jugaba con su cabello, detalles que eran solo suyos, que la hacían ser quien era, más allá de cualquier parecido. «¡Papi, mira!», gritó Dieguito al verlo. «Marisol dice que estas flores van a crecer hasta el cielo». Emiliano se acercó a ellos, notando cómo Marisol se tensaba ligeramente ante su presencia, consciente de la conversación que habían tenido la noche anterior. «Son semillas de girasol», explicó ella, sin mirarlo directamente. «Mi abuela siempre dice que los girasoles son como la esperanza, siempre miran hacia la luz». Sus palabras resonaron en el corazón de Emiliano con una fuerza inesperada. Mientras observaba a su hijo hundir con entusiasmo sus pequeñas manos en la tierra, se preguntó si él también estaba listo para mirar hacia la luz, para dejar que algo nuevo floreciera en su vida. Pero primero necesitaba saber la verdad, y esa verdad estaba esperando en las montañas de Tepoztlán, guardada en los recuerdos de una anciana y en los secretos de una familia que se negaba a permanecer en las sombras. El pueblo de Tepoztlán parecía detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y las imponentes montañas como eternos guardianes. Ricardo Mendoza condujo su automóvil por el sinuoso camino hasta llegar a una modesta casa de adobe con un pequeño huerto de hierbas medicinales en el frente. Una mujer mayor, de rostro arrugado pero ojos vivaces, regaba las plantas con dedicación. Al ver el auto detenerse, levantó la vista con curiosidad. «¿Doña Carmen Reyes?», preguntó Ricardo, ajustándose la corbata mientras se acercaba. «Sí, soy yo», respondió ella, estudiándolo con una mirada penetrante. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy abogado y…». Dudó un momento antes de continuar. «Vengo a hablar sobre Marisol». El cambio en la expresión de doña Carmen fue sutil pero innegable. Sus manos se tensaron alrededor de la regadera. «¿Le pasó algo a mi nieta?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y cautela. «No, no», se apresuró a aclarar Ricardo. «Ella está bien. Trabaja para un amigo mío, Emiliano Herrera del Valle. Es sobre su parecido con alguien». Doña Carmen dejó la regadera en el suelo con deliberada lentitud. «Pase», dijo finalmente, señalando hacia el interior de la casa. «Hay cosas que es mejor hablar sentados». El interior era humilde pero acogedor, con paredes decoradas con fotografías familiares y artesanías locales. Ricardo notó que no había fotos de Marisol de bebé. «¿Quiere un té de hierbabuena?», ofreció la anciana mientras se dirigía a un viejo baúl de madera en la esquina de la sala. «Sí, gracias», respondió Ricardo, observando cómo ella sacaba del baúl un pequeño paquete envuelto en tela. «Sabía que este día llegaría», dijo doña Carmen, desenvolviendo el paquete para revelar un conjunto de cartas amarillentas. «Cuando Marisol consiguió trabajo en esa casa, supe que era el destino». Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué quiere decir?». «Hace 25 años»,
comenzó ella, acariciando las cartas con ternura. Una joven de la ciudad venía seguido a Tepoztlán. Era hermosa, de buena familia, pero tenía una tristeza en los ojos que no podía ocultar. Se llamaba Isabella. Isabella, repitió Ricardo. El nombre no le sonaba familiar. Sí, trabajaba como institutriz en la hacienda del Valle. Doña Carmen hizo una pausa significativa. Para la familia de don Alberto del Valle. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Don Alberto había sido el padre de Jimena. Isabella y yo nos hicimos amigas, continuó la anciana. Ella me contaba sus secretos, sus miedos, y el más grande de todos, estaba enamorada de alguien prohibido. Con manos temblorosas, doña Carmen abrió una de las cartas. Don Alberto, dijo simplemente, confirmando las sospechas de Ricardo. Pero él estaba casado, añadió Ricardo, recordando a la aristocrática señora del Valle. Sí, y cuando Isabella quedó embarazada, la familia actuó rápido. La enviaron lejos, pero ella logró escribirme estas cartas. La última, doña Carmen sacó un sobre particularmente gastado. Llegó junto con una bebé recién nacida y una nota suplicando que la cuidara. Marisol, susurró Ricardo. Sí, Isabella murió poco después, de causas naturales, según dijeron. Pero yo sabía la verdad. Murió de tristeza, de un corazón roto. Ricardo se pasó una mano por el rostro, procesando la información. ¿Y don Alberto? Nunca supo de la bebé, o si lo supo, nunca lo demostró, pero dejó una cuenta bancaria a mi nombre, con suficiente dinero para criar a la niña. ¿Por qué no me cuenta esto directamente a Marisol? Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que amas que su vida entera está construida sobre secretos? Marisol es feliz creyendo que sus padres murieron en un accidente. Tiene sus sueños, su bondad. No quiero que cargue con el peso de esta historia. Ricardo miró las cartas sobre la mesa, pensando en Emiliano, en Jimena, en el extraño giro del destino que había llevado a Marisol precisamente a esa casa. Pero ahora está ahí, dijo doña Carmen, como leyendo sus pensamientos, en la casa del viudo de su media hermana, cuidando a su sobrino. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos, ¿no cree? Ricardo guardó silencio, pensando en cómo comunicaría todo esto a Emiliano. Las implicaciones eran enormes, no solo para Marisol, sino para toda la familia del Valle. ¿Puedo llevarme estas cartas?, preguntó finalmente. Doña Carmen asintió lentamente. Sí, pero prométame algo. Cuando se sepa la verdad, cuide de mi nieta. Ella es más frágil de lo que aparenta. Mientras Ricardo guardaba cuidadosamente las cartas en su maletín, no pudo evitar pensar que esta verdad, como una semilla plantada hace 25 años, estaba a punto de florecer. Y como todas las flores que crecen en secreto, nadie podía predecir si traería belleza o dolor. La tarde caía sobre la Ciudad de México, cuando Ricardo regresó a la oficina de Emiliano. El sobre con las cartas pesaba en su maletín como si estuviera lleno de piedras. Encontró a su amigo mirando por la ventana, la silueta del Popocatépetl apenas visible en el horizonte brumoso. ¿Qué descubriste?, preguntó Emiliano sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia. Ricardo colocó el maletín sobre el escritorio y sacó las cartas con cuidado reverencial. Tenías razón, Emiliano. Hay una conexión, pero es más complicada de lo que imaginábamos. Durante la siguiente hora, Ricardo relató su conversación con doña Carmen. Vio cómo el rostro de Emiliano pasaba por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, comprensión y finalmente una especie de asombro resignado. «Hermanas», susurró Emiliano, tomando una de las cartas con manos temblorosas. Jimena y Marisol eran hermanas. «Medias hermanas», corrigió Ricardo suavemente. «Mismo padre, diferentes madres». Emiliano se dejó caer en su silla, abrumado. Por eso el parecido, ¿cómo no lo vi antes? Los ojos, la sonrisa, son los mismos de don Alberto. La pregunta es, dijo Ricardo con cautela, ¿qué vas a hacer con esta información? Emiliano se levantó
y comenzó a caminar por la oficina, su mente trabajando a toda velocidad. No puedo ocultárselo. Marisol tiene derecho a saber quién es. ¿Y has pensado en las consecuencias? La familia del Valle es poderosa, Emiliano. Este secreto podría causar un escándalo. ¿Y qué sugieres? Que la deje vivir en la ignorancia, que la deje seguir trabajando como empleada doméstica en la casa de su propia sobrina. Ricardo observó a su amigo con atención. Hay algo más, ¿verdad? Esto no es solo sobre el parentesco. Emiliano se detuvo frente a la ventana nuevamente. El sol poniente teñía la ciudad de tonos dorados y rojizos. Me estoy enamorando de ella, Ricardo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Y no por su parecido con Jimena, es por quien es ella, su bondad, su fortaleza, la manera en que hace reír a Dieguito. Emiliano, lo sé, es una locura. Es la hermana de mi difunta esposa, es completamente inapropiado. No iba a decir eso, interrumpió Ricardo. Iba a decir que, tal vez, este no es el momento para esos sentimientos. Primero, Marisol necesita saber la verdad sobre su origen. Necesita tiempo para procesarlo, para entender quién es realmente. En ese momento, el teléfono de Emiliano vibró. Era un mensaje de Marisol. Señor, disculpe la molestia, pero Dieguito tiene fiebre. Ya le di el medicamento que indicó el pediatra, pero pregunta por usted. Emiliano sintió que el corazón se le encogía. Ahí estaba ella, cuidando de su hijo, de su sobrino, sin saber la verdad que conectaba sus vidas de manera tan profunda. Tengo que irme, dijo guardando su teléfono. Dieguito me necesita. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ricardo mientras Emiliano recogía su saco. Por ahora, ser el padre que mi hijo necesita, respondió, y mañana comenzaré a desenredar esta madeja de secretos. Pero te prometo algo, Ricardo, lo haré con cuidado, no permitiré que nadie salga lastimado. Mientras bajaba en el elevador, Emiliano pensó en las vueltas del destino. ¿Cómo era posible que el universo hubiera traído a Marisol precisamente a su casa? ¿Era una cruel broma del destino o una segunda oportunidad disfrazada de coincidencia? Lo único que sabía con certeza era que, a partir de mañana, nada volvería a ser igual. Y mientras el elevador descendía hacia la planta baja, sintió que su corazón también caía en una espiral de emociones que no sabía cómo controlar. Cuando Emiliano llegó a casa, encontró a Marisol en la habitación de Dieguito, cantando suavemente mientras le ponía compresas frías en la frente. La escena lo golpeó con una nueva intensidad ahora que conocía la verdad. Era la tía del niño, cuidándolo con un amor tan natural como instintivo. La fiebre está bajando, susurró Marisol al verlo entrar. Pero ha estado preguntando por usted. Papi, murmuró Dieguito, abriendo los ojos. Marisol me contó un cuento de las montañas mágicas de Tepoztlán. Emiliano se sentó al borde de la cama, acariciando el cabello húmedo de su hijo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te contó? Sobre una princesa que vivía en las montañas, respondió el niño con voz somnolienta, y que tenía una hermana perdida que no conocía. Emiliano y Marisol intercambiaron una mirada involuntaria. Ella se sonrojó ligeramente y desvió la vista. Su abuela debe contarle historias hermosas, comentó Emiliano, intentando mantener un tono casual. Doña Carmen conoce todas las leyendas de Tepoztlán, respondió Marisol, arreglando innecesariamente las sábanas. Dice que cada historia tiene un poco de verdad escondida. ¿Y tú qué piensas sobre eso, sobre las verdades escondidas? Marisol se detuvo, sorprendida por la pregunta. Por un momento, el único sonido en la habitación fue la respiración suave de Dieguito, que había vuelto a dormirse. Pienso que a veces es mejor no buscarlas, respondió finalmente. Algunas verdades pueden ser como el sol. Si las miras directamente, te lastiman los ojos. La respuesta golpeó a Emiliano como una premonición. ¿Por qué dices eso? Marisol se sentó en la mecedora junto a la ventana, su figura recortada contra la luz de la luna. Cuando era niña, solía inventar historias sobre mis padres,
Me imaginaba que eran príncipes, exploradores, artistas. Mi abuela nunca me contradecía. Con el tiempo, entendí que su silencio era una forma de protección. Nunca quisiste saber la verdad. Cada día de mi vida, admitió ella, su voz temblando ligeramente. Pero también aprendí que hay diferentes tipos de verdad. Está la verdad de los documentos y los hechos, y está la verdad del corazón. Mi abuela podrá no ser mi madre biológica, pero el amor que me dio es la verdad más real que conozco. Emiliano sintió que las cartas en su oficina pesaban en su conciencia como plomo. ¿Y si alguien conociera tu historia? ¿La verdadera? Marisol lo miró fijamente, y por un momento Emiliano vio en sus ojos el mismo brillo inteligente que había admirado en Jimena. Señor Herrera, ¿hay algo que deba saber? El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. Emiliano abrió la boca para hablar, pero en ese instante Dieguito se movió en sueños, murmurando: «Mami». Marisol se levantó inmediatamente para atenderlo, y el momento se rompió como una burbuja de jabón. «La fiebre está subiendo otra vez», dijo, volviendo a su papel de cuidadora. «Necesito preparar más compresas frías». «Marisol», la llamó Emiliano cuando ella llegaba a la puerta. «Mañana, ¿podríamos hablar? Hay algo importante que necesito decirte». Ella asintió, aunque Emiliano notó un destello de inquietud en su mirada. «Por supuesto, señor, después de que lleve a Dieguito a la escuela». Cuando Marisol salió de la habitación, Emiliano se quedó observando a su hijo dormir. El parecido del niño con su madre era innegable, y ahora, conociendo la verdad, podía ver también rasgos de Marisol en él. La forma de las cejas, el gesto suave de los labios al dormir. «Tu tía Marisol», susurró, probando cómo sonaban esas palabras. Se sentían extrañas en su boca, como una fruta exótica que no sabía si le gustaba o no. Afuera, la luna iluminaba el jardín donde los girasoles que Marisol había plantado con Dieguito comenzaban a brotar. Mañana sería un día decisivo, un día en que las verdades ocultas saldrían a la luz como esas pequeñas plantas buscando el sol. Solo esperaba que, como los girasoles, todos pudieran encontrar la manera de crecer hacia la luz sin quebrarse en el proceso. El amanecer llegó con una suavidad engañosa, como si el universo quisiera compensar la intensidad de las revelaciones que estaban por venir. Emiliano no había dormido en toda la noche, repasando una y otra vez en su mente las palabras exactas que usaría para contarle la verdad a Marisol. La encontró en el jardín temprano, regando los girasoles recién brotados. Llevaba un vestido sencillo color durazno y el cabello recogido en una trenza suelta. La luz del amanecer la rodeaba como un halo, y por un momento Emiliano se quedó sin aliento. «Buenos días, señor», saludó ella notando su presencia. «Dieguito amaneció sin fiebre. Está desayunando con María en la cocina». «Gracias por cuidarlo anoche», respondió él acercándose. «Marisol, ¿podemos hablar?» Ella asintió, dejando la regadera junto a las plantas. Se sentaron en el banco de piedra del jardín, el mismo donde Jimena solía leer cuentos a Dieguito. «Hay algo que descubrí», comenzó Emiliano, su voz más suave de lo que pretendía. «Algo sobre tu familia». Marisol se tensó visiblemente. «¿Mi familia?» «Sí, sobre tus padres, sobre tu padre en particular». El silencio que siguió fue denso, poblado solo por el canto de los primeros pájaros y el rumor lejano del tráfico matutino. «¿Conoció a mi padre?», preguntó Marisol, su voz apenas un susurro. «No directamente», respondió Emiliano, sacando del bolsillo de su saco un sobre con una de las cartas de Isabela. «Pero conocí a su familia. De hecho, era el padre de Jimena». El color abandonó el rostro de Marisol. Sus manos, que descansaban sobre su regazo, comenzaron a temblar. «No entiendo», balbuceó. «Tu madre se llamaba Isabela», continuó Emiliano con suavidad. «Era institutriz en la hacienda del Valle. Ella y don Alberto, el padre de Jimena, tuvieron una relación». Marisol se levantó abruptamente, como si el banco de piedra se hubiera convertido en brasas ardientes. «No puede ser».
Mi abuela me dijo que mis padres murieron en un accidente. Tu abuela te protegió, te cuidó cuando tu madre no pudo hacerlo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marisol. Por eso me contrató, por eso me mira como si fuera un fantasma. No, respondió Emiliano levantándose también. Te contraté porque tenías excelentes referencias. El parecido con Jimena fue lo que me llevó a investigar. Pero Marisol, necesito que entiendas algo. No eres un fantasma, eres una persona única, maravillosa, que por coincidencia del destino tiene una conexión con esta familia. Una conexión, repitió ella, mirando hacia la casa donde podía escuchar la risa de Dieguito. Es mi sobrino, ¿verdad? Todo este tiempo he estado cuidando a mi propio sobrino. Sí, confirmó Emiliano. ¿Y lo has hecho con tanto amor? Por supuesto que lo he hecho con amor, exclamó ella, su voz quebrándose. Lo he amado desde el primer momento, y ahora entiendo por qué sentía esta conexión tan especial con él. Por qué cuando lo miro, siento que estoy viendo a mi propia familia. Las lágrimas fluían libremente ahora, y antes de que Emiliano pudiera contenerse, la abrazó. Marisol se tensó por un momento, pero luego se relajó en sus brazos, permitiéndose llorar. Lo siento tanto, murmuró él contra su cabello. Siento que te hayas enterado así. Siento que hayas vivido tanto tiempo sin saber. No es su culpa, respondió ella, separándose suavemente. Pero necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo está seguro y puedes ver a Dieguito cuando quieras. Él te adora. Marisol asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias por decirme la verdad. Pero ahora necesito estar sola. La vio caminar hacia su habitación en el área de servicio, su figura normalmente erguida ahora ligeramente encorvada bajo el peso de las revelaciones. Los girasoles que había estado regando se mecían suavemente en la brisa matutina, sus pequeños tallos esforzándose por alcanzar la luz del sol, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Emiliano se quedó en el jardín, preguntándose si había hecho lo correcto, si existía realmente una manera correcta de revelar una verdad que podía cambiar la vida de alguien para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de silencios y miradas esquivas. Marisol continuaba cuidando de Dieguito con el mismo amor de siempre, pero algo había cambiado. Sus movimientos por la casa eran más cautelosos, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado que ahora sabía que habitaban cada rincón. Una semana después de la revelación, Emiliano encontró una nota sobre su escritorio. Señor Herrera, necesito ir a Tepoztlán este fin de semana. Hay preguntas que solo mi abuela puede responder. Entenderé si prefiere que no regrese después. Marisol. Sin pensarlo dos veces, Emiliano tomó su teléfono. Te llevaré yo mismo. Dieguito puede quedarse con María, salimos mañana temprano. La respuesta tardó varias horas en llegar. Gracias. El viaje hacia Tepoztlán comenzó en un silencio incómodo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas cuando dejaron atrás la Ciudad de México. Marisol miraba por la ventana, sus manos entrelazadas sobre su regazo, mientras la carretera serpenteaba entre el paisaje montañoso. Dieguito preguntó por ti anoche, dijo finalmente Emiliano, rompiendo el silencio. Quería que le contaras otra historia de las montañas mágicas. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Marisol. Las historias de mi abuela. Ahora entiendo por qué siempre insistía en contarme cuentos sobre princesas perdidas y familias separadas. ¿Crees que ella sabía que este día llegaría? Mi abuela siempre dice que el destino es como un telar. Todos los hilos están conectados, aunque no podamos ver el diseño completo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era más suave, más contemplativo. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen, la anciana los esperaba en el portal como si hubiera sabido que vendrían. Sus ojos brillaron al ver a Marisol, pero se humedecieron al notar a Emiliano. «Ay, mijita», suspiró, abriendo sus brazos.
por fin has venido a buscar tus respuestas. Marisol corrió hacia su abuela como una niña pequeña, fundiéndose en un abrazo que contenía años de secretos y amor incondicional. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró Marisol entre lágrimas. «Porque cada verdad tiene su tiempo, mi amor», respondió doña Carmen, acariciando el cabello de su nieta. «Como las plantas del huerto, no puedes forzar a una semilla a florecer antes de tiempo». Se separaron suavemente y doña Carmen miró a Emiliano. «¿Y usted, señor Herrera, ha venido a acompañarla en este momento?» «No podía dejarla sola», respondió él simplemente. Doña Carmen asintió con aprobación. «Pasen. He preparado té de flores de azahar. Es bueno para el corazón. Y hoy nuestros corazones necesitarán toda la ayuda posible». En la pequeña sala, rodeados por el aroma del té y el zumbido de los colibríes en el jardín, doña Carmen comenzó a desenredar la madeja de secretos que había guardado durante tanto tiempo. Sacó un viejo álbum de fotos que Marisol nunca había visto, lleno de imágenes de una joven hermosa que sonreía a la cámara con ojos soñadores. «Tu madre, Isabela», explicó la anciana, pasando las páginas con cuidado reverencial. «Era tan brillante como el sol de mediodía. Tenía sueños grandes, mi niña. Quería estudiar, viajar, cambiar el mundo. Como Jimena», murmuró Emiliano, reconociendo en las fotografías la misma chispa de vida que había amado en su esposa. «Sí», confirmó doña Carmen. «Eran más parecidas de lo que nadie supo nunca. No solo en el físico, sino en el espíritu. Quizás por eso don Alberto se detuvo como si hubiera dicho demasiado. «Por favor», pidió Marisol, tomando las manos arrugadas de su abuela. «Necesito saber toda la verdad». Y así, entre tazas de té y lágrimas contenidas, doña Carmen compartió la historia completa: el amor prohibido entre Isabela y don Alberto, las amenazas de la familia del Valle, el nacimiento secreto de Marisol, la misteriosa muerte de Isabela. «Pero algo bueno salió de todo esto», concluyó la anciana, apretando las manos de su nieta. «Te tuve a ti. Y ahora el destino te ha llevado de vuelta a tu familia, aunque de una manera que nadie podría haber imaginado». Marisol miró a Emiliano, y por primera vez desde la revelación no apartó la mirada. «¿Qué vamos a hacer ahora?». «Lo que tú decidas», respondió él con suavidad. «Esta es tu historia, Marisol. Tú decides cómo quieres escribir los próximos capítulos». Afuera, las montañas de Tepoztlán se alzaban majestuosas contra el cielo de la tarde, guardianas silenciosas de tantos secretos. Y en esa pequeña sala, entre el aroma del té y el peso de las verdades reveladas, tres corazones comenzaban a encontrar un nuevo ritmo, una nueva manera de latir juntos. El regreso a la Ciudad de México fue diferente. El silencio en el auto ya no pesaba como antes, flotaba entre ellos como una manta suave, acunando pensamientos y emociones recién descubiertas. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, y las montañas de Tepoztlán se iban haciendo más pequeñas en el espejo retrovisor. «¿En qué piensas?», preguntó Emiliano, notando cómo Marisol acariciaba distraídamente el viejo álbum de fotos que doña Carmen le había dado. «En las coincidencias», respondió ella, su voz suave pero firme. «En cómo el destino nos trajo a todos juntos. En Dieguito, él te adora», dijo Emiliano. «Desde el primer día fue como si nos conociéramos de toda la vida», completó Marisol. «Ahora entiendo por qué. La sangre llama a la sangre, ¿no?». Se detuvieron en un mirador. La Ciudad de México se extendía ante ellos como un mar de luces comenzando a parpadear en la penumbra. «¿Qué quieres hacer ahora?», preguntó Emiliano, apagando el motor. «Con respecto a todo, tu trabajo, Dieguito, la familia del Valle». Marisol abrió el álbum, pasando suavemente los dedos por una fotografía de su madre. «No quiero perder a Dieguito», dijo finalmente. «Es mi sobrino, mi familia, pero tampoco quiero causar problemas. La familia del Valle tendrá que aceptar la verdad», interrumpió Emiliano con firmeza.
No pueden seguir enterrando el pasado. Además, ya no tienen el mismo poder que antes. Los tiempos han cambiado. ¿Y nosotros? La pregunta flotó en el aire como una pluma, delicada pero imposible de ignorar. Emiliano se giró para mirarla. En la luz del atardecer, sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que le cortó la respiración. Marisol, yo... comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, por favor, no digas nada ahora. Todo es demasiado reciente, demasiado frágil. Necesito tiempo para entender quién soy realmente, para procesar que Jimena era mi hermana, que Dieguito es mi sobrino, que toda mi vida ha sido una historia diferente a la que creías, completó él suavemente. Sí, y tú eras el esposo de mi hermana. Eso también necesito procesarlo. Emiliano asintió, respetando su honestidad. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas algo. Mi casa siempre será tu casa, no solo por Dieguito, sino porque te has ganado tu lugar ahí, por quién eres. ¿Y quién soy?, preguntó ella, más para sí misma que para él. ¿La hija secreta de don Alberto? ¿La hermana perdida de Jimena? ¿La tía de Dieguito? Eres Marisol, respondió Emiliano con simplicidad. La mujer que hace reír a mi hijo, que planta girasoles en el jardín, que canta canciones de cuna antiguas y cuenta historias de montañas mágicas. Esa es quien eres, más allá de cualquier apellido o conexión familiar. Las lágrimas brillaron en los ojos de Marisol, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de confusión o dolor, sino de reconocimiento, de aceptación. Gracias, susurró, por decirme la verdad, por llevarme con mi abuela, por verme como soy. El camino de regreso a la ciudad fue tranquilo. Marisol se quedó dormida, el álbum de fotos apretado contra su pecho como un tesoro recién descubierto. Emiliano la miraba de reojo ocasionalmente, maravillándose de cómo alguien podía parecer tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo. Cuando llegaron a la casa, las luces estaban encendidas y podían escuchar la risa de Dieguito desde el jardín. Marisol se despertó, parpadeando para orientarse. ¿Lista?, preguntó Emiliano. Ella asintió, enderezándose en el asiento. Lista, para lo que venga. Y mientras caminaban juntos hacia la casa, hacia la risa de Dieguito y el aroma de los girasoles en el jardín, ambos sintieron que algo nuevo comenzaba a florecer. Algo que, como las plantas que Marisol cuidaba con tanto amor, necesitaría tiempo, paciencia y la luz adecuada para crecer. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a la casa de los Herrera del Valle. La primera transformación fue el traslado de Marisol de la habitación de servicio a una de las recámaras principales del segundo piso, junto a la de Dieguito. Emiliano había insistido. Ya no era una empleada, era familia. ¡Tía Marisol! La voz de Dieguito resonaba ahora por los pasillos con naturalidad, como si siempre hubiera sabido que ese era su verdadero título. El niño había aceptado la noticia con la simplicidad propia de la infancia. Eres la hermana de mamá, por eso me gustaban tanto tus abrazos. Una mañana de domingo, mientras Marisol ayudaba a Dieguito a regar los girasoles que ya alcanzaban la altura de sus rodillas, Ricardo llegó con noticias importantes. La familia del Valle quiere verte, anunció durante el desayuno en el jardín. Don Alberto está enfermo, no le queda mucho tiempo. Marisol dejó caer la regadera, el agua derramándose sobre las flores. ¿Mi padre? Sí, confirmó Ricardo. Se enteró de tu existencia. Alguien de la servidumbre de la hacienda reconoció tu foto en el periódico social donde apareció la fiesta de cumpleaños de Dieguito. ¿Quiere verme? La voz de Marisol temblaba ligeramente. Está pidiendo conocerte antes de... Ricardo no terminó la frase, pero todos entendieron. Emiliano, que había permanecido en silencio, se acercó a Marisol. No tienes que ir si no quieres. Tengo que hacerlo, respondió ella con una determinación que sorprendió a todos. No por él, sino por mí, por mi madre. Necesito cerrar este círculo. La antigua hacienda del Valle
se alzaba majestuosa entre campos de agave, sus muros coloniales guardando siglos de historias y secretos. Marisol, vestida con un sencillo vestido azul, caminaba por los pasillos donde su madre había trabajado como institutriz tantos años atrás. Emiliano la acompañaba, su presencia silenciosa dándole la fuerza que necesitaba. Dieguito se había quedado en casa con María, aunque había insistido en enviar uno de sus dibujos para el abuelito enfermo. Don Alberto yacía en una cama antigua de caoba, su figura otrora imponente ahora reducida por la edad y la enfermedad. Cuando Marisol entró en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Isabela», susurró, confundiendo por un momento a la hija con la madre. «No», respondió Marisol suavemente, acercándose a la cama. «Soy Marisol, la hija de Isabela». El anciano extendió una mano temblorosa hacia ella. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por no haber sido valiente, por no haber defendido a tu madre, por no haberte buscado». Marisol tomó su mano, sorprendida por la mezcla de emociones que la embargaba. Dolor, compasión, un extraño tipo de amor que no sabía que podía sentir. «Te pareces tanto a ella», continuó don Alberto. «Pero también veo a Jimena en ti, mis hijas, mis 2 hijas. ¿Por qué nunca le dijiste a Jimena sobre mí?» «Por cobardía», admitió él, «por mantener las apariencias, por no enfrentar mis errores. Pero ahora, antes de irme, necesitaba verte. Necesitaba que supieras que tu madre fue el amor de mi vida, aunque nunca tuve el valor de demostrarlo». Marisol sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Ella me protegió», dijo. «Me dejó con alguien que me amaría sin condiciones. Mi abuela Carmen, una mujer sabia», asintió don Alberto. «Más sabia que todos nosotros, con nuestros apellidos y nuestro orgullo vacío». Se quedaron en silencio un momento, el tiempo suspendido entre ellos como un hilo delicado. Finalmente, Marisol sacó de su bolso el dibujo de Dieguito. «Tu nieto te hizo esto», dijo, entregándole el papel donde un niño había dibujado con crayones una familia bajo un sol brillante. Don Alberto sostuvo el dibujo con manos temblorosas, sus ojos fijos en las figuras coloridas. «Es hermoso», susurró, «como la familia que debimos ser, la familia que podemos ser ahora», corrigió Marisol suavemente. «El tiempo que nos quede». Emiliano, que había permanecido discretamente en el umbral de la puerta, observaba la escena con el corazón encogido. En ese momento, vio a Marisol no como la hermana de Jimena, no como la mujer de quien se estaba enamorando, sino como lo que era, un puente entre el pasado y el futuro, una sanadora de heridas antiguas, una tejedora de nuevos lazos. El otoño llegó a la Ciudad de México con vientos suaves y hojas doradas danzando en el aire. En el jardín de los Herrera del Valle, los girasoles que Marisol y Dieguito habían plantado meses atrás, ahora se alzaban majestuosos, sus cabezas doradas siguiendo fielmente el recorrido del sol. Don Alberto falleció una tarde tranquila de octubre, sosteniendo la mano de Marisol, y con una paz en el rostro que no había conocido en vida. En sus últimas semanas había conseguido lo que el orgullo y el miedo le habían negado durante décadas: el perdón de una hija que nunca supo que tenía. La lectura del testamento trajo sorpresas que sacudieron a la alta sociedad mexicana. Don Alberto había modificado su voluntad, reconociendo oficialmente a Marisol como su hija y heredera de una parte significativa de su fortuna, incluyendo la antigua hacienda en Tepoztlán, donde Isabela y él se habían enamorado. «¿Qué vas a hacer con la hacienda?», preguntó Emiliano una tarde, mientras observaban a Dieguito jugar en el jardín. Marisol, que había estado admirando cómo los últimos rayos del sol atravesaban los pétalos de los girasoles, sonrió con suavidad. «Tengo una idea. ¿Recuerdas que mi madre quería estudiar, viajar, cambiar el mundo?» Emiliano asintió, intrigado por el brillo en sus ojos. «Quiero convertir la hacienda en una escuela, un lugar donde niñas y jóvenes de Tepoztlán puedan estudiar, soñar, crecer,
como mi madre quería hacer, como Jimena hubiera querido. La mención de Jimena ya no traía consigo el peso aplastante del dolor. Ahora era más bien como una presencia cálida, una bendición silenciosa que los acompañaba. «Es una idea hermosa», dijo Emiliano, acercándose a ella. «Jimena estaría orgullosa». A veces, Marisol dudó un momento. A veces siento que nos está mirando, ¿sabes? No como un fantasma, sino como una luz que nos guía. Como si hubiera tejido todos estos hilos para juntarnos. Emiliano tomó su mano con suavidad. El gesto, que meses atrás hubiera estado cargado de culpa y confusión, ahora se sentía natural, correcto. «Tía Marisol», la voz de Dieguito interrumpió el momento. «Mira lo que encontré». El niño corría hacia ellos sosteniendo algo en sus manos. Era una fotografía vieja que se había caído de uno de los álbumes. Jimena de pequeña, sonriendo a la cámara con la misma luz que ahora brillaba en los ojos de su hijo. «Se parece a ti cuando sonríe», dijo Dieguito, mirando a Marisol con adoración. «Es cierto», respondió ella abrazando a su sobrino, «porque era mi hermana, y tú tienes su misma sonrisa». «¿Y también tienes fotos de cuando eras pequeña?», preguntó el niño con curiosidad. «No muchas», admitió Marisol, «pero tengo todas las historias que mi abuela Carmen me contó, y ahora tengo las fotos de tu mamá, que es como tener un pedacito de mi propia historia». Dieguito la abrazó con más fuerza. «Cuéntame una historia de cuando mi mamá era pequeña». Marisol miró a Emiliano, quien asintió con una sonrisa. Los tres se sentaron en el banco del jardín, rodeados por los girasoles que se mecían suavemente en la brisa del atardecer. «Cuando tu mamá era pequeña», comenzó Marisol, «vivía en una hermosa hacienda entre las montañas, y aunque no lo sabía, tenía una hermana que vivía en un pueblo cercano, cuidada por una abuela sabia que le contaba historias sobre princesas perdidas y familias que el destino volvería a unir». Mientras Marisol hablaba, Emiliano observaba cómo los últimos rayos del sol jugaban con su cabello, cómo sus manos se movían al contar la historia, cómo Dieguito la miraba con absoluta adoración, y entendió que el amor, el verdadero amor, no era un reemplazo ni una repetición, sino un nuevo capítulo en una historia que continuaba escribiéndose. La transformación de la hacienda del Valle comenzó con el jardín. Marisol, con la ayuda de doña Carmen, que había decidido mudarse con ella, empezó a plantar flores por todas partes. Los antiguos patios empedrados, antes símbolos de una aristocracia distante, ahora se llenaban de vida y color. «Cada flor tiene su historia», explicaba doña Carmen a Dieguito durante uno de sus frecuentes viajes de fin de semana a la hacienda. «Los girasoles son para recordar que siempre debemos mirar hacia la luz. Las bugambilias son para la fuerza de tu tía Marisol. Y estas rosas blancas son para mamá», completó el niño con suavidad, acariciando los pétalos, porque le gustaban las flores blancas. Emiliano, que los observaba desde el portal de la hacienda, sintió una calidez especial en el pecho. Era asombroso cómo su hijo había encontrado una manera de mantener vivo el recuerdo de Jimena mientras abrazaba con todo su corazón el amor de Marisol. «¿En qué piensas?». La voz de Marisol lo sacó de sus reflexiones. Llevaba un sencillo vestido de algodón y el cabello recogido con flores silvestres, un look muy diferente a los elegantes conjuntos que solía usar cuando trabajaba como empleada doméstica. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió él, observando cómo se acercaba. «En cómo este lugar que una vez fue símbolo de secretos y dolor, ahora está lleno de vida. Las arquitectas vendrán la próxima semana», comentó Marisol, parándose a su lado, «para comenzar los planos de la escuela. Quiero que el primer edificio esté listo para el próximo ciclo escolar. ¿Has pensado en un nombre para la escuela?». Marisol sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Instituto Isabela del Valle, por mi madre y por todas las niñas que, como ella, tienen sueños más grandes que las circunstancias en las que nacieron». Emiliano tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella.
El gesto que meses atrás hubiera parecido impensable, ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Jimena estaría tan orgullosa, dijo él, de ti, de la escuela, de cómo cuidas a Dieguito. A veces me pregunto, respondió Marisol, apretando suavemente su mano, si ella de alguna manera sabía, si por eso Dieguito me reconoció desde el primer momento, como si ella nos hubiera guiado. Sí, como si hubiera sabido que su hijo necesitaría a su tía, que su esposo necesitaría. Se detuvo, las palabras flotando en el aire como pétalos de flores. Emiliano se giró para mirarla directamente. ¿Qué necesitaría qué? Preguntó con suavidad. Que necesitaría aprender a amar de nuevo, completó ella, su voz apenas un susurro. De una manera diferente, nueva, sin culpa, sin fantasmas. En ese momento, la risa de Dieguito resonó en el jardín. Estaba ayudando a doña Carmen a plantar nuevas semillas, sus pequeñas manos cubiertas de tierra, su rostro iluminado por la alegría más pura. Marisol, comenzó Emiliano, girándose completamente hacia ella. Lo que siento por ti no es porque te parezcas a Jimena, es por quien eres, por tu fortaleza, por tu bondad, por cómo has sanado no solo nuestros corazones, sino también la historia de toda una familia. Las lágrimas brillaban en los ojos de Marisol, pero eran lágrimas de felicidad. Lo sé, respondió, porque lo que siento por ti tampoco es una sombra ni un reflejo. Es algo completamente nuevo, como las flores que plantamos en este jardín. ¿Y no te asusta?, preguntó él. Todo esto. Marisol miró hacia el jardín, donde Dieguito y doña Carmen ahora regaban las nuevas semillas. Los girasoles se mecían suavemente en la brisa de la tarde, y a lo lejos, las montañas de Tepoztlán se alzaban majestuosas contra el cielo azul. No, respondió con una sonrisa, porque entendí que el amor no es algo que se agota o se reemplaza. Es como este jardín. Siempre hay espacio para que florezcan cosas nuevas sin tener que arrancar los recuerdos hermosos. Y así, en ese jardín que era tanto un homenaje al pasado como una promesa de futuro, Emiliano y Marisol compartieron su primer beso. Fue un beso suave, dulce, lleno de promesas y nuevos comienzos. Un beso que sabía a flores silvestres y a historias que apenas comenzaban a escribirse. La inauguración del Instituto Isabela del Valle estaba programada para coincidir con el inicio de la primavera. La antigua hacienda, transformada ahora en un moderno centro educativo, resplandecía bajo el sol de marzo. Los muros coloniales habían sido restaurados con cuidado, respetando su historia mientras se adaptaban a su nuevo propósito. La mañana de la inauguración, Marisol se encontraba en lo que antes había sido el despacho de don Alberto, ahora convertido en la biblioteca principal. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera, y grandes ventanales permitían que la luz natural inundara el espacio. En el centro de la habitación, sobre la chimenea, colgaban dos retratos, uno de Isabela, sonriente y joven, y otro de Jimena, en su graduación universitaria. Las dos estarían tan orgullosas, dijo doña Carmen, entrando silenciosamente en la biblioteca. Has convertido un lugar de secretos en un espacio de oportunidades. Marisol abrazó a su abuela, la mujer que la había criado con tanto amor y sabiduría. Todo esto es gracias a ti, abuela. Tu amor me dio la fuerza para llegar hasta aquí. No, mijita, respondió la anciana con una sonrisa. Tú lo hiciste todo con tu propio corazón. Yo solo planté las semillas. Tú las hiciste florecer. El sonido de pasos pequeños interrumpió su conversación. Dieguito entró corriendo, vestido con un traje que lo hacía parecer un pequeño caballero. «Tía Marisol, ya llegaron las niñas», exclamó emocionado. «Y papá dice que ya es hora». Marisol tomó la mano de su sobrino y junto con doña Carmen se dirigió al patio principal. El espacio se había transformado en un auditorio al aire libre, decorado con guirnaldas de flores y cintas de colores.
Las sillas estaban ocupadas por familias de Tepoztlán, autoridades locales, y en las primeras filas, las 50 niñas que formarían la primera generación del instituto. Emiliano la esperaba al pie del podio, elegante en su traje gris y con una sonrisa que iluminaba su rostro. A su lado, Ricardo sostenía una carpeta con los documentos oficiales de la fundación. Cuando Marisol subió al podio, un silencio expectante se extendió por el patio. Miró a su audiencia, las niñas con sus uniformes nuevos, sus familias llenas de esperanza, el equipo docente cuidadosamente seleccionado. Luego miró a su propia familia, doña Carmen, que le sonreía con orgullo, Dieguito, que la miraba con adoración, y Emiliano, cuyos ojos estaban llenos de amor y admiración. «Bienvenidos al Instituto Isabela del Valle», comenzó, su voz clara y firme. «Este lugar nace de una historia de amor, pérdida y redención. Mi madre, Isabela, soñaba con estudiar y cambiar el mundo. Mi hermana Jimena logró hacer realidad esos sueños. Hoy, en honor a ellas, abrimos estas puertas para que cada niña que entre aquí pueda perseguir sus propios sueños». Mientras hablaba, el sol de la mañana iluminaba el patio, haciendo brillar los girasoles que bordeaban los caminos. Esas mismas flores que había plantado con Dieguito tantos meses atrás, cuando apenas comenzaba a descubrir quién era realmente. «En este instituto», continuó, «no solo enseñaremos matemáticas, ciencias y literatura. También enseñaremos sobre el poder del amor, la importancia de la verdad y la fuerza que surge de conocer y aceptar nuestra propia historia. Porque cada una de ustedes», dijo mirando a las niñas, «tiene una historia que merece ser contada y un futuro que merece ser construido». Al terminar su discurso, el patio estalló en aplausos. Las niñas se levantaron de sus asientos, sus rostros iluminados por la emoción y la esperanza. Emiliano subió al podio y frente a todos tomó la mano de Marisol. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró en su oído. Marisol apretó su mano, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad se acumulaban en sus ojos. En ese momento, una suave brisa movió las flores del jardín, y por un instante casi pudo sentir la presencia de Isabela y Jimena, sonriendo, bendiciendo este nuevo capítulo de una historia que había comenzado con dolor, pero que ahora florecía con esperanza y amor. Un año después de la inauguración del Instituto Isabela del Valle, una pequeña ceremonia se celebraba en el Jardín de los Girasoles. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados, mientras las flores se mecían suavemente en la brisa de primavera. Esta vez no había periodistas ni autoridades, solo familia y amigos cercanos. Marisol, vestida con un sencillo vestido blanco adornado con flores silvestres, esperaba bajo un arco de bugambilias. A su lado, doña Carmen ajustaba la corona de flores en su cabello con manos temblorosas de emoción. «Tu madre estaría tan feliz», susurró la anciana, sus ojos brillantes de lágrimas. «Y Jimena también». Antes de que Marisol pudiera responder, la voz de Dieguito resonó en el jardín. «¡Ya viene papá!». El niño, que ahora tenía 6 años, caminaba orgullosamente por el pasillo improvisado entre las sillas, llevando los anillos en un pequeño cojín bordado por las alumnas del instituto. Detrás de él, Emiliano avanzaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Ricardo, quien oficiaría la ceremonia, tomó su lugar bajo el arco de flores. Los invitados eran pocos pero significativos. Algunas maestras del instituto, las primeras alumnas que ya se habían convertido en parte de la familia y, por supuesto, María, quien había sido testigo del inicio de esta historia. «Estamos aquí reunidos», comenzó Ricardo, «para celebrar no solo una unión, sino un círculo que se completa. Una historia que comenzó con dolor y secretos, pero que el amor y la verdad transformaron en algo hermoso». Emiliano tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Cuando te vi por primera vez», dijo, su voz suave pero clara, «pensé que estaba viendo un fantasma del pasado, pero cada día me mostraste que eras
mucho más. Eras el futuro, la esperanza, un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para Dieguito, para las niñas del instituto, para toda esta familia que has ayudado a sanar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marisol mientras respondía. Llegué a esta familia buscando trabajo, sin saber quién era realmente. Encontré mi historia, mi identidad, mi propósito. Y en ti, Emiliano, encontré no un reemplazo de algo perdido, sino un amor nuevo y diferente, tan fuerte y verdadero como los girasoles que siguen al sol. Dieguito se acercó con los anillos, su pequeño rostro radiante de felicidad. ¿Ahora sí serás mi mamá oficial?, preguntó con la inocencia de la niñez. Marisol se arrodilló para quedar a su altura. Siempre seré tu tía Marisol, mi amor, porque tu mamá Jimena siempre será tu mamá aquí, dijo, tocando suavemente su corazón. Y aquí, añadió, señalando su sonrisa tan parecida a la de su hermana, pero también seré tu otra mamá, la que está aquí para abrazarte, para contarte historias, para amarte cada día más. El niño la abrazó con fuerza, y por un momento todos los presentes pudieron sentir la presencia de Jimena, como una bendición silenciosa flotando en la brisa de la tarde. La ceremonia continuó con el intercambio de anillos y votos, pero fue el momento final el que capturó la esencia de toda la historia. Mientras Emiliano y Marisol sellaban su unión con un beso, Dieguito soltó una jaula con mariposas blancas que había estado guardando para la ocasión. Las mariposas volaron hacia el cielo del atardecer, sus alas brillando como pequeños destellos de esperanza. Doña Carmen, quien observaba todo desde su silla en primera fila, sonrió con sabiduría. «Las historias más bellas», murmuró, «son las que el destino escribe con paciencia, como un jardín que necesita tiempo para florecer». Y así, en ese jardín donde todo había comenzado, donde los girasoles seguían fielmente al sol y las bugambilias trepaban libres por los muros antiguos, una nueva historia comenzaba. No era el final de un cuento, sino el inicio de otro, tejido con hilos de amor, verdad y segundas oportunidades. Porque a veces, las coincidencias más sorprendentes no son más que el destino susurrándonos que todo está exactamente donde debe estar. Y en ese atardecer perfecto, rodeados de flores y amor, Emiliano, Marisol y Dieguito eran la prueba viviente de que incluso las historias más complicadas pueden tener finales felices, si se les da la oportunidad de florecer a su propio tiempo y manera.